Cada primer viernes de mes, miles de traders hacen exactamente lo mismo. Intentan adivinar si el dato va a ser positivo o el dato va a ser negativo. Estoy hablando de las nóminas no agrícolas, de la noticia con más impacto del mercado. Es la noticia con más impacto y déjame decirte algo. Yo llevo años en esta industria y nunca he operado por emociones, ni nunca he operado por una noticia. Nunca he intentado adivinar si una noticia va a ser positiva o va a ser negativa. Es mucho, 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 mucho más simple que todo eso. Y te voy a explicar cómo yo me adelanté al movimiento antes de las noticias más fuertes y con más impacto de esta industria. Ahora mismo lo voy a enseñar. Fijaros cómo lo hice y cómo me anticipé. Solamente necesitáis, ¿vale? Dos cosas. Estructura y los números redondos, ¿vale? Solamente estructura, números redondos y confirmaciones. Nada más. Simplemente esas son las dos cosas que necesitáis. Fijaros, vamos a irnos a la gráfica, ¿vale? Para que veáis. Lo primero de todo es que la gráfica ya estaba alcista, ¿vale? Ya estaba en una estructura alcista. Entonces, simplemente esas nóminas no agrícolas, lo único que hicieron era, o sea, lo único que hicieron fue continuar con ese movimiento alcista. En ningún momento hubo un cambio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir a la gráfica del euro dólar y lo que vemos en el euro dólar es que era una estructura, ¿vale? Alcista. Una estructura alcista. Y fijaros, los números redondos, ¿vale? Son los números que terminan, ¿vale? En doble cero o triple cero. Esos son los números donde las instituciones suelen entrar. Las instituciones suelen cerrar sus posiciones y recoger su capital y recoger su dinero, ¿vale? Fijaros en el caso de euro dólar. Euro dólar, ¿vale? Fue de los 1.15.200 a 1.15.800, ¿vale? Números redondos. Ahí se mueve el mercado. El mercado se mueve por números redondos. Si os fijáis, aquí abajo, este último bajo que hizo, fijaros qué número redondo. 1.14.600, otro número redondo, ¿vale? Llegando a un valor, ¿vale? De 1.15.500, ¿vale? Que es otro número redondo. Entonces, así es como se mueven realmente las industrias, así es como se mueven las instituciones. Y simplemente lo que había que hacer aquí era acompañar la estructura, acompañar ese movimiento. La estructura era alcista. Y lo único que hizo el mercado, estamos en H1, ¿vale? Temporalidad de H1. Lo único que hizo el mercado fue venir a ese punto, ¿vale? Redondo, 1.15.200, y desde ahí dar movimiento alcista. El día anterior, ¿vale? Días anteriores, martes, yo había comprado ya aquí en el euro dólar. En caso de ese día 6 de agosto, 7 de agosto, yo no compré euro dólar. Yo me dejé una posición, ¿vale? En ese número redondo. Me dejé una posición en ese número redondo que el mercado no ejecutó. No ejecutó. Esa era mi posición en compra, ¿vale? El mercado no ejecutó ese trade que yo dejé en buy limit. Pero básicamente, cuando hay una noticia como esta, de tantísimo impacto, ¿vale? Lo único que tienes que tú ver es esa estructura del mercado. Si la estructura realmente es alcista o no es alcista, ¿vale? O es bajista. Depende de cómo esté. La dirección normalmente que va a coger el mercado va a ser esa misma dirección. Va a ser seguir la estructura, ¿vale? En la mayoría de las veces. En caso del oro, fijaros, en caso del oro, también teníamos un mercado alcista, ¿vale? El oro en H4 salió de todo este rango que tenía de acumulación. Si os vais a los vídeos anteriores, vais a poder ver, ¿vale? Que yo ya decía que el mercado iría a ese número redondo de 4.200 y 4.260. El mercado cuando llegó a esos niveles, fijaros que llegó incluso a los 4.300, otro número redondo, retrocede a los 4.225, 4.230 y desde ahí vuelve a hacernos un impulso.
Yo en la mañana, fijaros que yo en la mañana, yo ya había entrado, ¿vale? Esta fue la noticia, ¿vale? Aquí fue la noticia, 2:30. De 2:30 hasta, ¿vale? 2:55, ¿vale? Esta fue la noticia, o sea, este fue el impulso de la noticia de las nóminas no agrícolas. ¿Qué hice yo después de esa noticia? Ahora lo voy a compartir. ¿Qué hice yo después de esa noticia? Tomé ventas, ¿vale? Y antes de esa noticia tomé compras. ¿Por qué? Porque tú en noticias no tienes que esperar a que el mercado dé esa noticia. Tú tienes que anticiparte al movimiento. Tienes que buscar que el movimiento, ¿vale?, se dé antes que esa noticia. Si nosotros nos fijamos aquí abajo en el gráfico en 5 minutos, vais a poder ver cómo el mercado, ¿vale?, aquí abajo respeta todo este bloque, ¿vale?, después de hacernos ahí toda esta subida hasta allá arriba. Desde ahí el mercado, ¿vale?, ¿qué hizo? Vino y se hizo soporte, fijaros, a la zona donde rompe el mercado. En esa zona el mercado hace soporte y desde ahí pega un impulso. Ahora, ¿cómo yo me anticipo a ese movimiento antes de las nóminas agrícolas? ¿Vale? De las nóminas no agrícolas. Fijaros, cuando el mercado viene aquí y cae, fijaros que me hace en 5 minutos un último fractal bajista, ¿vale? Si no habéis visto los vídeos de las fractalidades en mi canal de YouTube, te recomiendo que vayas a verlos, ¿vale? Son vídeos que subí como hace un mes, más o menos, aproximadamente. Te recomiendo que vayas a verlos. Entonces, este es el último fractal bajista. Y el mercado, si yo veo el mercado en 5 minutos, ¿qué es lo que hace? El mercado sale, ¿vale?, de esa fractalidad bajista. Trazamos Fibonacci y el mercado regresa a la zona y a ese punto donde nos dio un impulso y nos rompió la estructura, o sea, nos rompió el último fractal bajista de 5 minutos. Entonces, como puedes estar viendo, yo lo único que hago es analizar el mercado previamente a esa noticia por la mañana. Yo hago mi análisis y yo veo dónde el mercado, ¿vale?, puede respetar. En este caso, ¿vale?, esta zona fue jueves 6:30, pero ya me rompió ahí. Entonces, ¿yo qué hice en la mañana? Fijaros, yo en la mañana veo que el mercado me está haciendo estructuras alcistas, ¿vale? El mercado, cuando sale de ese M5, me respeta ese punto, me da otro impulso y ahora me da un retroceso. Ese retroceso, ¿vale?, es donde yo tomé mis entradas en compras, ¿vale? Pero no las tomé justo aquí, porque aquí eran las 5 menos cuarto de la mañana. Yo me levanto a las 5 de la mañana, ¿vale? Entonces yo lo tomé justo aquí, fijaros, a las 5:20 es donde yo ejecuto esa entrada. ¿Y por qué ejecuto esa entrada ahí? Porque el mercado me da otro alto, por lo que yo ya tenía la estructura, ¿vale?, alcista en 5 minutos, ¿vale? El mercado ya me había hecho una estructura. Me había hecho impulso, retroceso a ese nivel, otro impulso, otro retroceso, ¿vale? Y ahora, ¿qué tengo? Si yo me voy a un minuto, veo cómo el mercado en un minuto me va haciendo, ¿vale?, estructuras en M1 y me va haciendo, fijaros, impulsos y retrocesos en M1, ¿vale? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Qué hago yo? Trazo Fibonacci, ¿vale? Me espero a 71 y aquí ejecuto. Esto sería a las 5 de la mañana. Yo no ejecuté esa, yo ejecuté la siguiente, ¿vale?, que era este movimiento. De aquí a aquí, fijaros que toca 71. Bien, pues yo en el 71 me coloco la compra y pongo mi SL por debajo del bajo anterior. No, lo pongo por el bajo anterior, pero el de 5 minutos, ¿vale? Que es este. Me hace el retroceso y aquí empieza a hacerme una estructura alcista. Ahí es donde yo compro, ¿vale? Y después también ejecuté aquí una segunda entrada.
de este impulso, me hace un retroceso a 71 y ahí ejecuto una segunda entrada. ¿Vale? Aquí ejecuto una segunda entrada. Entonces, yo ya iba montado en compra y anticipado a la posible noticia, ¿vale? De las nóminas no agrícolas. Yo ya iba posicionado desde aquí abajo. Ahora, ¿yo qué hice antes de posicionar, o sea, antes de esas nóminas no agrícolas? ¿Qué es lo que hice? Antes de esas nóminas no agrícolas, yo cerré mis posiciones, ¿vale? Yo cerré mis posiciones justo aquí, en esos saltos, ¿vale? Ahí y ahí. Cerré mis posiciones un 80-90%, porque venían las nóminas no agrícolas y yo no sabía si el dato iba a salir positivo o iba a salir negativo, no lo sabía, ¿vale? ¿Qué pasa? En este caso, en esta ocasión, el mercado fue a favor de mi movimiento. Yo ya había cerrado, yo ya había recogido beneficios, ¿vale? Y cuando llegó a ese nivel, ¿vale? Aquí arriba, yo iba con un 0, o sea, con un 10%, un 0,05 y un 0,20, ¿vale? De lotaje posicionado. Entonces iba como 1000 y pico euros en profit. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy, ¿vale? Al índice del dólar. Fijaros que este es el único indicador que realmente te dice y te puede decir cuál es el próximo movimiento que va a dar el precio, ¿vale? Es el único indicador que yo suelo utilizar a veces, ¿vale? Suelo mirarlo para identificar cuál puede ser el siguiente movimiento del precio y reaccionar, ¿vale? Y dónde puede reaccionar el precio. Entonces, si os fijáis, ¿qué me hace aquí el mercado? Viene y me falla, ¿vale? En hacer ese bajo más bajo por debajo de esa mecha. ¿Qué me está indicando aquí el mercado? Me está indicando que hay cierta divergencia, ¿vale? Ante el euro, porque el euro sí, fijaros que atraviesa esa zona y me da un alto más alto. Y en el oro, ¿vale? Pasa lo mismo, hace un impulso muy arriba, llegando hasta esos niveles. Entonces, yo cuando, una vez que sucede la noticia, una vez que pasa, es cuando me meto en temporalidad de un minuto arriba, con esos trades de oro, ¿vale? Euro dólar, como he dicho, no me coge la posición de compra previa a esa noticia, ¿vale? Que yo la coloqué en la mañana, pero no se me activó. Y después de esa noticia, ¿yo qué es lo que hago? Me espero, ¿vale? A que el mercado me dé estructura, me dé una estructura bajista después de esa noticia. Fijaros que si me voy al euro, ¿qué me hace el euro? Ahí me está haciendo ya un bajo, ¿vale? Que llega hasta aquí. Y ahora me da un retroceso el precio, ¿vale? Fijaros que me da un retroceso y desde este retroceso el mercado cae. ¿Y qué me hace? Otro bajo ahí. Me hace otro bajo ahí. Entonces, aquí, donde ejecuto yo mi venta, en estructura, ¿vale? Después de esa noticia, en esa estructura bajista. Entonces, ¿qué hago? Me coloco, ¿vale? Me trazo Fibonacci, espero a niveles profundos y ahí es donde me coloco mi venta en el nivel 71, pues colocando, ¿vale? El SL por encima. Pero antes yo ya había entrado, ¿vale? Antes yo ya había entrado aquí. ¿Cómo me anticipo a ese movimiento? Simplemente el mercado llega a una zona donde yo, ¿vale? Tengo aquí que me rellena el imbalance que yo tenía en una temporalidad mayor. Fijaros, el imbalance de H4. Y ahí justo me rellena ese imbalance, ¿vale? Prácticamente me lo da y me da número redondo. Entonces yo en ese número redondo es donde tomo mi posición en venta, ¿vale? Esto está, incluso lo tomé un poquito más arriba. Ahí, ¿vale? En ese número redondo, en los 800, 1.15, 800, justo ahí, es donde yo tomo mi entrada, ¿vale? Le pongo un SL por encima de esa zona. No recuerdo bien qué SL le puse. Ahora enseño las posiciones. Ahí es donde yo tomé la entrada, ¿vale? Y luego la segunda entrada la tomé aquí,
¿vale? A las 3:45 minutos es la segunda entrada que tomé después de las nóminas no agrícolas, ¿vale? Entradas que pues me dan un ratio 1,3, donde yo cierro, ¿vale? Porque estábamos a viernes, y la semana que viene veremos qué hace el mercado. En principio, así es como yo tomo las decisiones, ¿vale? Después de estas nóminas no agrícolas. Y en el oro, pues hice exactamente lo mismo. En números redondos, ¿vale? Fue donde yo tomé mi venta en el oro, ¿vale? Después de que el oro me diera movimientos y retrocesos, ¿vale? Fijaros que en ese número redondo, ¿vale? En los 1,13 usa 4.370, ¿vale? En los 4.370 yo me meto ahí en una venta, poniéndole SL, ¿vale? Por encima. Por encima. Y luego, cuando el mercado me da este, ¿vale? Quiebre, ¿vale? Este rompimiento de ese último impulso, ¿vale? Y me da este retroceso, vuelvo a entrar aquí. Esa fue la segunda posición en ventas. Bien. Entonces, ¿cómo me anticipo y qué hago en las nóminas no agrícolas? Directamente no opero la noticia. Opero o antes de la noticia, ¿vale? Que es Asia-Londres, y me posiciono a favor de la estructura del mercado, o opero después de la noticia, cuando ya la noticia ha pasado. Bien, voy a enseñaros las entradas. Fijaros. Estas fueron mis entradas, ¿vale? Fijaros que entro justo ahí, en ese número, ¿vale? Prácticamente número redondo, 4.300, ¿vale? 6500 es donde yo tomo la entrada. Bien, que también es un número redondo y un número muy bueno. Entonces, esas son las posiciones que yo tomo, ¿vale? 1, 2, 3, 4 posiciones que ya tengo cerradas, que cerré prácticamente en esos bajos, porque ya era viernes, ¿vale? Y después de la semana que hice, decidí cerrarlo todo. Fueron ratios cortos, no fueron ratios muy grandes, fueron ratios 1,3, 1,4, pero suficiente para cerrar una semana, ¿vale? Increíble de trading. Y estas fueron, ¿vale? Las entradas en venta en el euro. Fijaros, ahí tenemos la segunda, tercera y esta cuarta, ¿vale? Que esta, pues, finalmente la posicioné, pero no la tomé. Bien, pues de esta manera, chicos, tan sencilla, ¿vale? De interpretar, es como realmente tenéis que tomaros cada mes lo que son esas noticias, ¿vale? De las nóminas no agrícolas. No hay que hacer nada en la noticia, simplemente esperar a que pase o anticiparte al movimiento, buscando esa anticipación del movimiento en base a la estructura. Si tu estructura es alcista y tú quieres posicionarte antes de las noticias, no busques posicionarte en la noticia, busca antes. Asia, Londres, analizas, ves cómo está el mercado, ¿vale? Y ahí es como tú tienes que verlo, ¿vale? Ahí es como tienes que hacerlo. Entonces, nada más, chicos. Os agradezco un día más que estéis por aquí, ¿vale? Os lo agradezco realmente de corazón. Ya somos más de 250 suscriptores. Si eres nuevo, suscríbete, activa las notificaciones porque se vendrán más vídeos y espero que este contenido os esté aportando valor. Como siempre, regalaros un me gusta y los que queráis, pues os podéis regalar un comentario de qué es lo que vosotros hicisteis en estas nóminas no agrícolas y cómo actuasteis dentro del mercado. Quiero saberlo. Dejaros un comentario ahí abajo. Quiero saberlo. Me gustaría saberlo realmente para poder también yo aportaros más valor cada día y poder ayudaros cada día mejor. Chicos, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Un fuertísimo abrazo. Por cierto, si ves este vídeo, ¿vale? Antes de las 8:30 de la tarde, hoy abriré un directo, como todos los domingos, en YouTube, ¿vale? Donde diré cuál es el siguiente movimiento o lo que yo espero del mercado para la siguiente semana. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Un abrazo.